cuento brevemente una pequeña anécdota. A mi madre le regalaron cuando yo tenía creo que unos 9 o 10 años uno de estos loritos australianos y mi mamá era fascinada y lo tenía en una jaula. Pero yo le abrí la jaula y claro, me llevé la gran bronca con mi mamá porque dejé que se vaya. A lo mejor no hice bien porque como era un animal que estaba ya dispuesto a estar en una jaula, era domesticado, quizá no sobrevivió, pero fue ese deseo de niño, ¿no? De ver que es un animal que no está bien que lo tengan encerrado, ¿no? Tal vez visualizando la idea de cómo me sentiría yo si me tendrían en una jaula. Asumamos que existe la humanidad y no las aves. Sí, no tendríamos los sueños y eso sería invivible, porque creo que la capacidad de fabular, de imaginar, de volar, ese símil de volar con los pies en la tierra, pero de transportarse, que lo asociamos con las aves, naturalmente no tendría un referente. Tal vez si existieran las mariposas, algo se acercaría, con los insectos podría ser, tal vez ciertos mamíferos voladores más bien nos inducirían a pesadillas desde la psiquis humana, pero contestando tu pregunta, no, no volaríamos, sin aves no volaríamos, ni imaginaria ni realmente. Yo pienso que uno de los detalles más bonitos es el poder observar, ser un observador. Y el hecho de ser un ave o poder volar te convierte a ti como un ser supremo que tienes un tipo de omnipotencia y puedes observar todo desde un lugar o de un ámbito mucho más superior al resto. Que es una parte muy bonita de la naturaleza, que son unos animales, como digo y vuelvo a decir, que expresan libertad, o sea, cogen vuelo y hacen sus nidos en donde sea y ellas ¿qué le digo? El hábitat de ellas es eso, de ir a anidar en diferentes partes y no se hacen problema. Eso deberíamos aprender un poco nosotros que pues, al salir de casa no, como que nos detenemos y no queremos salir más allá. Una gallina no sabe que es una gallina. Eso es lo primero. O sea, una gallina no es consciente de que ella es pobre porque ha nacido en un gallinero y porque no vuela tal. Lo más importante sería que esa gallina, como ya que nos sirve de alimento a nosotros, tenga una vida respetable, digna, que no la tengamos en malas condiciones, que esté bien alimentada, que no le demos hormonas para que crezcan 2 meses. Eh, Sabes que nunca he pensado ser un ave urbana. Más bien hubiera querido ser una águila arpía, un depredador, ser poderoso en el bosque. Pero en la ciudad yo sí hubiera querido ser un colibrí. Un colibrí, eh, volar muy rápido por la ciudad, posarme en las flores, irme de un lugar a otro. Hay mucho alimento, muchas flores en la ciudad. Eh, Hay muchos sitios donde poder vivir. Un colibrí, claro, que sea de ciudad urbana, ¿no? Sí, me gustaría ser un colibrí. Bueno, las palomitas de aquí son indefensas. Hay ciertos señores que son alcohólicos, ellos vienen y se llevan las palomitas. Compran morochillo y en la mochila se van llevando 5, 10, como dicen que les pagan a $1 en el mercado de San Roque, eso es lo que hacen. Bueno, sí me gusta el pollo y qué rico el pollo asado, pero
En verdad, sí es una forma un poco cruel el momento de la forma como lo manipulan. Y ponerlo ahí en exhibición sí, es una forma de llamar la atención, pero la forma como lo exhiben es triste. Y el pollo sonriente de la propaganda, ¿qué te puedo decir? Es como que el marketing ha hecho una gran publicidad en ese aspecto. Un gato es un depredador. Hay que entenderlo como un animal que potencialmente cada día puede cazar 5, 6, 8 o 20 aves en un jardín cerca de casa. Entonces, si dejamos que los gatos salgan y estén por ahí campando, reproduciéndose, o aunque estén castrados, si van a estar fuera de casa, van a cazar animales que están en el entorno cercano a casa. Muchas veces cerca de casa hay un campo cerca, hay un entorno silvestre y ahí hay mucha biodiversidad, sobre todo aquí en Ecuador. Hace poco yo viajé a Mindo y allí una señora tenía en una casa un gato que lo tenía suelto, la mala costumbre de tener al gato suelto, y allí en la puerta de la casa tenía una tangara, una especie de ave, una tangara palmera que se llama, y una especie de culebra falsa coral, justo allí, recién muerto. La persona que inclusive menos les pone atención a las aves, las escucha al menos, ¿no? Y yo creo que tú me darás la razón de que no hay nada más bonito en un amanecer que estar escuchando el canto de las aves. Entonces, eso como que te levanta el ánimo de ser humano, el hecho de escuchar una criatura de la naturaleza, por más que estés en medio de una selva de concreto, en medio de edificios, pero escucharlos cantar como que te realza el ánimo y te da ganas de más bien tratar de pegarte mucho a la naturaleza. Porque los pájaros, las aves tienen plumas y las plumas son etéreas, las plumas son frágiles, las plumas son livianas. Yo creo que por esa razón son tan etéreas y livianas y frágiles como la espuma, como las nubes, como el algodón, cosas que pueden fácilmente danzar con el viento. Yo creo que por ahí va esa similitud. Si hay algo tan en el imaginario religioso tan puro, tan frágil, tan liviano como un ser angelical, lo más cercano en la experiencia terrestre han de ser las aves. Los pájaros de la ciudad son lindos porque sin ellos realmente no se embellecería la ciudad. Sin ellos tampoco tendríamos flores y sin ellos pues nos perderíamos mucho del canto de ellos. Entonces yo pienso que son muy importantes. ¿Qué le digo? Nosotros somos cristianos, entonces vemos un punto cristiano y vemos que ciertos animales son creados mismo para el consumo humano. Entonces yo veo a ellos y veo que Dios creó a ellos como para el consumo, ¿no? A diferencia de otras aves. Un colibrí, probablemente, porque son vivaces, son alegres, son inquietos y no tienen límites y pueden adaptarse fácilmente a las condiciones cambiantes. Los colibríes pueden estar en una quebrada, pueden estar en un parque, pueden estar en una terraza de un edificio, en un barrio lleno de cemento, si es que le ponemos las condiciones de una plantita o un alimentador. Y además, brillan con el sol, son vibrantes, son efímeros, viven el momento cada día. Un colibrí probablemente.
Bueno, ¿quién no quiere volar, no? Desde el principio de la humanidad, cosas que no podía hacer el hombre lo trató de hacer en bastantes circunstancias. Representó a un humano como un ángel, porque, digamos, no soy religioso, pero Dios no es que te dijo, así es un ángel, un hombre y con alma. Entonces lo que trató es representar a un ángel volando, es la imaginación o es el sueño de un hombre en volar, ¿no? Pues las aves, lo que sé que dicen que tienen enfermedades, pero nunca me ha causado una enfermedad en 11 años que estoy aquí. Jamás me he enfermado. Y yo conozco de personas que tienen gallinas como mascotas, pero eso es muy raro realmente, ¿no? Inclusive cuando a mí me contaba una señora que tenía sus gallinas dentro de la casa porque las tenía como mascotas y hablaba de ellas como a veces uno se refiere a un perro o a un gato, ¿no? Entonces yo creo que es eso, es cultural, o sea, cuando tú ves un colibrí que tal vez está muerto o una ave exótica, sí te va a causar pena. A mí me ha pasado muchas veces, de hecho, viéndome a Mindo he parado muchas veces en el carro porque he visto tucanes que han sido golpeados, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de saber que es un animal exótico, que es un animal silvestre, te causa esa pena, esa tristeza y ese anhelo de tratar de ayudar si es que está en tus manos, ¿no? Mientras que la gallina, lamentablemente, de contado ya está condenada, digamos así, ¿no? Su destino definitivamente van a ser los platos de la familia, de la gente. Entonces, yo creo que eso es lo que juega en la mente del ser humano, ¿no? Que la gallina está conceptuada para ser alimento y por eso es lo que no nos causa pena. Bueno, si tuviese que elegir ser un ave urbana, posiblemente un halcón peregrino, que aunque muchas personas no lo sepan, el halcón peregrino está muy bien adaptado a la reproducción dentro de zonas urbanas porque crían en edificios y también cazan presas que viven en los parques y en los jardines, como son tórtolas y palomas, que son un porcentaje muy alto de su dieta. ¿Y por qué? Pues porque un halcón peregrino no tiene que preocuparse de que llegue uno superior y le pueda cazar. Él es el que está encima de la cadena alimenticia, ¿no? Entonces viviría más tranquilo. Somos como, no agarramos ese vuelo que tienen ellos, es como que nos detiene mucho a la familia, es porque tal vez podemos, por lo que tenemos, podemos razonar, podemos pensar, tenemos sentimientos. Al resto de animales me parece yo que ellos sienten, pero en diferente manera que nosotros, ¿no? Sienten porque sí se ve que las pajaritas alimentan a sus crías y todo así, entonces, pero es como otra clase de sentimientos de ellos, es como que ellos saben que tienen que proteger, pero nosotros somos muy sobreprotegedores, la humanidad en sí. Yo creo que lo importante es la concepción del espacio para vivir, más que el espacio en sí. Tú puedes ser muy feliz viviendo bajo 2 metros cuadrados seguramente, o algunos no lo serán nunca viviendo en palacetes de miles de metros cuadrados, ¿no? Las aves no tienen esas complicaciones, las aves simplemente construyen, no todas, ¿no? Porque, por ejemplo, los cóndores no hacen nido, los cóndores buscan una repisa en un risco con un poco de arena suave y sobre eso depositan su huevo. Las tórtolas hacen nidos muy precarios de 4 ramitas mal tejidas. Otros como los colibríes hacen obras de arte, que uno podría decir aquí hay incluso un sentido estético. Bueno, siempre me ha gustado el colibrí. Y si lo fuera sería el colibrí colilarga, porque es uno de los más raros en encontrar
Es una de las aves que más se encuentra pinchando las pocas flores que existen en la ciudad y siempre está combatiendo entre el cemento y entre la naturaleza, ¿no? Cómo sobrevivir. Sí, sí, claro, son silvestres, son silvestres. Hay unas dos divisiones, aves, digamos, animales silvestres y animales domésticos. Los domésticos ya conocemos, son los perros, los gatos, las gallinas. Las gallinas sí son domésticas, pero tenemos las aves. Podemos hablar de una definición, aves urbanas, no aves domésticas, aves urbanas. Aunque vivan aquí dentro de la ciudad, siguen alimentándose todos los días. Nosotros no les pasamos alimento, bueno, en palomas algunos pasan alimento, pero la mayoría de las aves se alimentan de los árboles, de las flores, de las semillas. Nosotros no le botamos, ellas sobreviven solas sin que nosotros les demos de alimento o cobijo, ¿no? No hay una justificada necesidad humana de enjaular aves, no. Ha sido una práctica producto de la vanidad humana. Bueno, a mí siempre me gustaron las golondrinas. Quisiera ser un golondrino. Así sería, ¿no? Claro, a lo largo de los siglos y el desarrollo humano, seguro que se han quedado en la ciudad porque encuentran comida, cobijo, utilizan las estructuras también humanas que nosotros construimos, edificios, puentes, todo eso sirve de refugio y de anidamiento. Entonces, claro, muchas especies encuentran ahí un entorno ideal para su desarrollo, para su reproducción, para alimentarse. Muchas se alimentan de desperdicios humanos también, que nosotros en el basurero, tal. Entonces, bueno, es toda una adaptación. Hay aves que se han podido adaptar, otras que no, porque no necesitan, y bueno, es un poco complejo. O sea, no creo que haya una respuesta que pueda englobarlo todo. Pero en cierta medida, no sé, la gallinita, creo que si pensaría un poco más, sí creo que viendo a sus hermanos, o bueno, en cierta medida hermanos, volando, sí le daría un poco de envidia, porque tiene todas las características, tiene huesos huecos, tiene plumas, tiene un esqueleto liviano, pero no puede volar. Yo creo que me apegaría al pajarito este que le llaman pájaro brujo o el atrapamoscas, que es de color rojo, que lo tenemos aquí en Quito y que es muy típico. Por lo llamativo, para gustarle a todo el mundo, tal vez me gustaría ser esa ave. Una palomita tal vez, ajá, porque simboliza algo de la paz, así, algo así como que todo el mundo quiere vivir en una tranquilidad, en una paz. También hay casos similares, los terneros, por ejemplo, sabemos que, bueno, nacen y ya están corriendo alrededor de su madre, pero los primates requieren un tiempo de permanencia que el extremo es de los seres humanos, ¿no es cierto? Como hemos dicho, y si lo comparamos con las aves, es evidente que no tenemos alas, especialmente en sociedades latinoamericanas y en sociedades como la ecuatoriana y la quiteña en particular, ¿no? No es raro que
en nuestros nidos, en nuestras casas, los hijos se queden a gusto ahí y nosotros no querramos echarlos del nido. En verdad yo creo que son muy nobles porque la mayoría de las plazas, especialmente en la ciudad, se embellecen por ellas. Es verdad que sí, por el hecho de estar volando alrededor y el hecho de ser alimentados por la gente muchas veces puede producir ciertos daños a la infraestructura o la arquitectura de algunos lugares. Sin embargo, yo creo que con una adecuada limpieza no tienen por qué irse. Eso es lo que yo pienso cada vez que voy para San Francisco y les veo volar. Y me parece que traen mucha vida y son un elemento parte de la decoración del lugar. Verá, el mensaje que deja este señor es hermoso. Había dejado esto, diciendo jueves 23 de febrero del 2017, 11 a.m. Avecitas hermosas y bella creación divina de nuestro Dios. Les traigo unos granitos que se sirvan y que siempre me brinden el alita de paz, suerte y felicidad. Su admirador, Jorge A.N.T. Bellas palomitas. Difícil ponerse a hacer conjeturas del sentimiento quizá de un animal, ¿no? Pero claro, es un animal que está restringido a estar en un corral, en una jaula. Tal vez desde ese punto de vista podríamos decir que no es el mismo tipo de vida como un halcón o como un gavilán, un búho, ¿no? Que tienen la facilidad de moverse a sus anchas en la naturaleza, ¿no? Si bien es cierto, no es que están encerradas en jaulas todo el tiempo, pero al menos restringidas en corrales, ¿no? Entonces no es que tengan esa libertad. Y tal vez por eso sea quizá un poco triste la vida de ese animal, ¿no? Por no tener el chance de desenvolverse más naturalmente. Digamos, una catástrofe ocurre en la ciudad de Quito y es abandonado la ciudad de Quito, el ecosistema, la selva comienza a crecer. Esas aves que se adaptaron a la ciudad comienzan a salirse, comienzan a migrar a otros sitios porque ya no es su hábitat. Ingresan otras aves que están acostumbradas a vivir a ese hábitat en bosques, en áreas más boscosas, ¿no? No somos una especie que estemos realmente preparados como es un ave silvestre o un animal silvestre para enfrentar cualquier tipo de adveniencia en la naturaleza. Entonces yo pienso que entre el hombre y el ave definitivamente tendría más chances de sobrevivir el ave, ¿no? Por esa adaptación que ellos ya tienen hacia el medio ambiente. Por la imaginación que tenemos desde muy pequeños, ¿no? Yo pienso que eso, pues yo también cuando era pequeño, yo mismo me hacía mi cometita y le hacía volar. Pues ahora, ya que tengo mi edad, yo vuelta me imagino, ¿no? Entonces de ellas tenemos que aprender esa capacidad de adaptarse a las condiciones que de entrada pudieran parecer adversas. Siempre hay forma de adaptarse, de sacarle el mejor partido a las condiciones del medio en el que nos toca vivir. Esa es la gran lección que nos dan las aves silvestres urbanas, creo yo, que no son todas, ¿no? Porque hay aves que de pronto tienen requerimientos muy especiales y no se acomodan a la vecindad humana. Pero también yo diría que
no se han ido y están aquí porque este mundo les pertenece. Pues ¿quién ha dicho que este mundo es de los seres humanos únicamente, ¿no? Hola, soy Cintia, soy guía de turismo nacional. Bueno, mi nombre es César Garzón, soy biólogo, trabajo aquí en el Instituto Nacional de Biodiversidad y mi actividad que hago es estudiar las aves. Mi nombre es Jacobo Quero y bueno, mi profesión, a lo que llevo dedicándome los últimos años es a la cetrería, rehabilitación de aves rapaces, cría también, reproducción en cautividad y todo lo que tenga que ver con las aves rapaces y con el adiestramiento de estos animales. Me llamo Henry Terán, soy guía de turismo. Me he dedicado a guiar los últimos 24 años. Bueno, mi nombre es Pablo Miguel Velasco Calero. Pues tengo 11 años de trabajar aquí en la fotografía. Pues me inicié empíricamente, pero luego me invitaron a la Asociación de Fotógrafos. Pues integré un tiempo, veía que no había beneficios, me retiré. Soy Juan Manuel Carrión, estoy gustoso de hacer esta entrevista para ustedes. Soy un ornitólogo, ilustrador y gestor cultural. Muchas gracias. Gracias, doña. ¿Ya? Le agradezco.